Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Este fin de semana se realizó el evento humanitario Aruba-Dut en toda la isla, en el cual se vio la participación activa en la comunidad en esta gran causa. Uno de los eventos en particulares que se realizaron este fin de semana y que tuvo la grata presencia del primer ministro Mike Eyman fue la inauguración de la sede de Scout de la Fundación Sonrisa en Pavía. Sonrisa, desde la visita del mandatario, le emitió su petición para que esta sede se pudiera construir y de inmediato se pusieron manos a la obra. Tanto las directivas de la Fundación Sonrisa como los jóvenes especiales le agradecieron al primer ministro por la construcción de su sede de Scouts. El primer ministro Mike Eyman, en su segunda gobernación, decidió seguir con Acción de Barrio, la cual ha sido una iniciativa muy apreciada por los habitantes de Aruba. Pero sin embargo, se trajo un toque adicional en las visitas. Estas siempre inician cerca de una organización que trabaja a beneficio del barrio o hace un buen trabajo en la comunidad. Una de las visitas que realizó recientemente a Pavía, en donde conoció un poco más acerca de la Fundación Sonrisa, cómo ellos comenzaron, qué es lo que ellos están haciendo y a dónde quieren llegar. Durante esta visita escuchó varios proyectos que quieren realizar, como la sede de Scout, que queda justo delante de la sede de Pavía. El primer ministro Mike Eyman, después de esto, se puso manos a la obra y junto a su colega de infraestructura, el ministro Benny Sefinger, y su equipo hicieron que hoy Sonrisa tenga su propia sede de Scout. Annelies Hope, tesorera de Sonrisa, estuvo presente el sábado pasado en el momento que los voluntarios de Aruba-Dut estuvieron ejecutando el plan diseñado por el ministro Sefinger y la visita del primer ministro Mike Eyman para ver cómo está quedando el proyecto. Estamos muy agradecidos con el primer ministro que vino a visitar a Sonrisa y a ver también qué tenemos aquí. Este proyecto comenzó, es un terreno de Scout, Boy Scout, y el ministro presidente vino y lo consultó al ministro Benny Sefinger y pintaron todo el mapa y están haciendo un tremendo arreglo aquí para el terreno de Scout, donde habrá un zipline para los niños poder jugar y así mucho más pueden hacer muchas actividades aquí. Y en Sonrisa también están cambiando el corral que están cambiando y también en trampolín están plantando matas. El proyecto Aruba-Dut y con el sostén del ministro presidente y ministro Benny Sefinger están haciendo un tremendo trabajo aquí. Tenemos que estar muy agradecidos por el sostén que nos dieron aquí en Sonrisa y Scout Sonrisa y en Trampolín Sonrisa. Las protestas de las últimas horas en San Cristóbal, capital del estado de Táchira, en Venezuela, continúan dejando víctimas y estudiantes universitarios retenidos. Esta crítica situación llevó a los transportadores a decretar paro nacional. Zulay Ucros, en la ciudad venezolana, nos envió el siguiente informe. La situación continúa siendo tensa aquí en San Cristóbal, la capital del Táchira, Venezuela. En las últimas horas un hombre de 32 años falleció y otro más resultó herido por los llamados grupos colectivos. Familiares y amigos le dieron el último adiós a Wilfredo Rey, quien trabajaba como conductor hace 8 años. El féretro del hombre fue paseado por las barricadas instaladas en Barrio Sucre, donde él vivía. Estamos viviendo un luto particular en nuestro sector del transporte, producto precisamente de escuadrones de la muerte. Justo en ese lugar quedó tendido el cuerpo de Wilfredo Rey. El hombre de 32 años, según algunos testigos, fue atacado por un grupo armado ilegal. Y cuando él subía con el amigo que le dio la cola, lo emboscaron y lo asesinaron. Unos motorizados detrás de las barricadas estaban escondidos. Había pasado la guardia y así habían ido. Y luego los estaban esperando para atacar al pueblo. Eso fue lo que sucedió. Mientras tanto, en las barricadas, los venezolanos continúan llevándole alimento a los estudiantes que se mantienen en las protestas. Venimos a traerles algo porque se lo merecen, porque son los únicos que están dando la cara
por nosotros los venezolanos. También encontramos a colombianos que se encuentran atrapados en medio de la violencia. Nos sentimos aquí secuestrados y sinceramente está pasando muchas cosas. Yo ya no tengo ni qué comer. Para que sepa mi familia, Pacheco en Cali. En esta esquina de la avenida Carabobo de San Cristóbal están puestos todos los nombres de las personas que han muerto en Venezuela durante estos 46 días de protestas. Desde San Cristóbal, la capital del Táchira, Venezuela, Zulayu Cross, Carlos Melo, Noticias Caracol. Cerca de 4 muertos y 2 heridos dejó una explosión en un centro de atención al habitante de la calle en pleno centro de Medellín, en Colombia. 3 indigentes murieron al estallar un pequeño artefacto explosivo que portaba uno de ellos, informaron las autoridades. El hecho ocurrió a las puertas de un centro público de atención a indigentes y consumidores de drogas en el centro de Medellín. Este video aficionado muestra los momentos siguientes a la explosión de un artefacto en el centro de atención al habitante de calle en Medellín. El hecho, que se presentó a las 4:30 de la mañana, deja ya 4 personas muertas y más de 14 heridos. 3 ciudadanos en condición de calle muertos por la onda explosiva, 6 más de ellos afectados igualmente por la onda explosiva y 6 uniformados de la Policía Nacional. Según la versión de las autoridades, el artefacto era cargado por un habitante de la calle. Se lo habían entregado y el ciudadano lo traía dentro de su costal. Sin embargo, los mismos habitantes de la calle aseguraron otra cosa. Anoche se bajó el tombo de la jaula. Vengan, arrímense, los queremos a todos reunidos en un solo punto. Cuando estalló, ya la corrida, el tombo cuando se montó al carro, sacó el fierro y nos incendió a bala. Según las autoridades, fue necesaria la intervención del ESMAD y la fuerza pública para calmar los disturbios que se presentaron por más de 2 horas. Este fin de semana el cuerpo policial de Aruba le dio un duro golpe a las bandas que tienen la modalidad de robo de autos. En una acción relámpago detuvo a 2 sospechosos del hurto de autos, en su defecto, para la venta de piezas a los garajes que funcionan de forma ilegal. Esto ya no es más un joyriding, esto es un negocio grande de robo de auto para piezas. Así lo indicó el vocero de la policía, el señor Lito Laclé, para aclarar a quienes no comprenden cuál es este fenómeno. Si antes robaban un auto solo para llegar a una fiesta o llegar a casa, hoy en día hay grupos especiales con herramientas para robar cualquier tipo de auto y poder lograr irse con sus piezas y de esta forma venderlas más baratas a los garajes ilegales. El sábado en la madrugada, el equipo especial de Recherche, que trabaja en los casos de hurto de auto, hizo uso del equipo de arresto, unidad móvil, unidad K9 y los Recherches de Santa Cruz para entrar a 2 diferentes casas con permiso del juez comisario y detener a 2 sospechosos. Se sospecha que ambos hombres son culpables ya sea de hurto de autos o venta de piezas robadas. Sin ser conscientes, muchos conductores llevan sus carros a mecánicos que son bajo cuerda y no reconocidos. Estos mecánicos cobran un precio más barato, pero en muchas ocasiones son quienes compran las piezas robadas para arreglar otros carros con estas, metiendo a la persona en problemas con la justicia. La comunidad puede colaborar con esto llevando sus carros a garajes reconocidos y garajes serios, también legales. El cuerpo policial desde hace tiempo tiene un grupo de recherche especializado en la investigación de delito de robo de auto y de piezas. Ellos han logrado encontrar la mayoría de vehículos y también han detenido a la mayoría de sospechosos. Lamentablemente se nota un preocupante desarrollo. La edad de los sospechosos en los casos de hurto de carro sigue siendo baja. Asimismo, se le hace un pedido a la comunidad para que esté más atenta frente a estos robos. Solamente con ayuda y cooperación de la comunidad se puede lograr capturar a más de estos sospechosos, quienes están creando una industria nueva de piezas más baratas para los garajes clandestinos de autos. Y crece la indignación en San Vicente del Caguán, Caquetá, en Colombia, por la captura de un hombre que, según las autoridades, se dedicaba al lavado de activos y está procesado para ser extraditado a los Estados Unidos. Pero en el municipio, desde el cura en adelante, todos lo conocen como un humilde y honesto carpintero. Gran conmoción causó en los habitantes de San Vicente del Caguán la captura el pasado martes de Ariel Josué Martínez Rodríguez, un reconocido carpintero de la región. Uno de los primeros sorprendidos fue el sacerdote del municipio, José Samuel García. Confundieron, el nombre de Ariel es muy común en Colombia, Martínez pues ni se diga, y Rodríguez pues...
Sin embargo, la versión entregada por el comandante de las fuerzas militares es muy distinta. El Gaula Caquetá, con el apoyo del CTI, de la Fiscalía General de la Nación y el apoyo también de la Embajada Americana, dio captura al sujeto Ariel Josué Martínez, con solicitud de extradición por el delito de lavado de activos. Noticias Caracol tuvo acceso al informe ejecutivo de la Fiscalía sobre la captura de Martínez Rodríguez, que señala: las personas capturadas hacían parte de una organización internacional conformada por expertos del sector financiero y bursátil, quienes realizaron operaciones de lavado de dinero utilizando sus cargos gerenciales y de control en diferentes estamentos de la Bolsa de Valores y el sector financiero. Según el CTI, el carpintero, a quien le fue plenamente comprobada su identidad mediante registros fotográficos y cotejos dactiloscópicos, habría firmado desde 2009 contratos ficticios y creado empresas fachadas con dinero proveniente del narcotráfico. Sin embargo, no hay antecedentes penales contra él en Colombia, ni propiedades a su nombre, ni de su círculo familiar, y la investigación solo estuvo a cargo del IRS, Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. La semana pasada, durante la conferencia que se llevó a cabo en Aruba, CATA, se hizo un buen uso de esta plataforma para encontrar aerolíneas de Latinoamérica, estrechar lazos para lograr nuevas aerolíneas y mantener una buena relación que existe entre estas. LAN aprovechó esta oportunidad para dar a conocer más sobre sus proyectos. ATA, junto a los socios locales de la industria turística, fueron los anfitriones la semana pasada de un importante grupo de representantes y aerolíneas de Latinoamérica durante la celebración de la edición número 25 de la Conferencia Anual de Turismo de Aruba, CATA, durante la cual ATA y los socios locales reforzaron su amistad y relación de trabajo con sus socios de Latinoamérica. CATA fue una gran plataforma para compañías como LAN. Estamos muy complacidos de aceptar la invitación de venir a CATA. Es la primera vez que LAN participa desde su inicio de operación del 1 de diciembre en la ruta Bogotá-Aruba y que obviamente también permite conectar con las demás ciudades de Sudamérica con las que tenemos conexión con LAN. El vuelo Bogotá-Aruba es la primera vez que la aerolínea LAN realiza viajes para Aruba y la aerolínea está contenta de haber tomado la decisión de expandir sus servicios para el Caribe y esta ruta. Para nosotros es la primera ruta que se abre en el 2013 y además la primera vez que llega a LAN Aruba, así que de los 150 destinos que ya llega a la aerolínea, este se convirtió en el primer destino y ruta internacional que abrimos en el 2013, así que fue un hito importante para el holding y estamos muy contentos de poder llegar a una ruta más en el Caribe. Próximamente LAN estará haciendo la apertura oficial de su oficina en la isla, no solo para expandir los vuelos de Colombia hacia Aruba, sino también para que la comunidad arubana se incentive de conocer un poco más de la cultura latina y países como Colombia. Es importante que sea nuestra presencia aquí en la isla, no solamente traer a los extranjeros acá de turismo, sino también darle una oportunidad a los arubianos a que puedan viajar a Colombia, a Miami y a Sudamérica. Así que esperamos el 7 de abril estar abriendo nuestra oficina directa, que va a estar acá en la Rockefeller Street, espero haberlo dicho bien, número 1, donde está la oficina de Maduro Travel y las demás aerolíneas. Al fondo de esa calle va a estar la oficina de LAN, así que invitamos a todos los colombianos que vienen a la isla, a todos los arubianos a que conozcan Colombia y por supuesto Sudamérica. Enérgica respuesta del gobierno colombiano a la justificación de las FARC para asesinar a 2 uniformados en Nariño. En un comunicado emitido por la Casa de Nariño, el primer mandatario de este país calificó de cobarde e inhumana la manera en que murieron los uniformados. Esta fue la respuesta de las FARC que originó el rechazo del gobierno sobre el asesinato del mayor Méndez Pavón y del patrullero Muñoz Ortiz el pasado martes en Tumaco, Nariño. Los milicianos que los conducían, acosados por media docena de helicópteros artillados y múltiples patrullas, se vieron obligados a proceder contra ellos, cuidándose de no emplear sus armas de fuego por razones de seguridad. Hoy en una comunicación, la Presidencia de la República mostró su malestar por la justificación que dieron las FARC por el asesinato de los uniformados. Se encontraban en poder de las FARC y fueron asesinados de la manera más cobarde e inhumana, en estado de indefensión. No existe justificación alguna de un crimen de esa naturaleza. El gobierno del presidente Santos además señaló que el hecho de estar negociando con la guerrilla en Cuba no significa que estos crímenes queden en la impunidad. Tendrán que responder por todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad que hayan cometido y que sigan cometiendo. También reiteró que mientras se desarrollan los diálogos de La Habana, seguirán persiguiendo a la guerrilla de las FARC en todo el país. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.